Martin Luther King, una imagen que todos los seres humanos asociamos con pureza, lucha por la libertad. Un discurso que es uno de los mayores que se hayan pronunciado en la historia de todo el género humano. I have a dream. Yo he tenido un sueño. Una lucha fenomenal que cambió los Estados Unidos. A los 35 años de edad, Martin Luther King, pastor bautista, recibió el Premio Nobel de la Paz. Martin Luther King, entre 1957 y 1968, recorrió más de 9,6 millones de kilómetros, caminando a través de su prédica que seguía los pasos de Gandhi, de su prédica absolutamente pacifista, llegando a todos los rincones de los Estados Unidos y a muchos lugares del mundo, en grandes marchas, pidiendo por los derechos más elementales de la población negra de los Estados Unidos. En ese periodo de 11 años, habló en público más de 2.500 veces. En 11 años dio 2.500 discursos. Eso significa más de 200 discursos por año. Hablaba casi todos los días virtualmente para los públicos más diversos, exhortándolos a apoyar la causa de la libertad de los negros, de su derecho a votar, de su derecho a no ser discriminados en las cosas más elementales, de su derecho a trabajar, de su derecho a ser iguales, a no ser diferentes solo por la piel. Fue arrestado por la policía en ese periodo más de 20 veces, por las policías racistas, que lo arrojaban a los calabozos y que trataban de humillarlo y de torturarlo. Fue declarado por el célebre director del FBI, J.J. Hoover, un activísimo colaborador con las peores causas, el enemigo público número 1 de Estados Unidos, el negro más peligroso de los Estados Unidos. Y tras él iba permanentemente la policía, siguiendo cada uno de sus pasos. 20 veces arrestado. Y fue agredido físicamente al menos en 4 ocasiones durante esos 11 años. Pocas veces alguien ha merecido tanto el Premio Nobel de la Paz como una persona, como este joven asesinado el 4 de abril de 1968, solo 4 años después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Asesinado a los 39 años de edad. Martin Luther King es recordado por todo. En primer lugar, es recordado por haber puesto en el centro de la agenda pública de los Estados Unidos y del mundo la opresión racista. Que se pueda mancillar, discriminar, denigrar a las personas por su color de piel. Hoy la reconstrucción del mapa genético del género humano ha mostrado que todos los seres humanos tenemos más de un 98% de todos los genes iguales. Que hay solo un 2% de diferencia. Es absolutamente imposible, a partir de ese 2% en el cual están los pigmentos de piel, alegar superioridad de unos sobre otros,
atribuir vicios infinitos a un pueblo y a las personas por su color de piel, considerar que todos los negros, por ser de color tal, son ladrones, propensos a violar a las mujeres blancas, criminales, propensos a ser alcohólicos. ¿Cómo se pueden alegar esas diferencias a partir de ese 2% mínimo de diferencias genéticas que tienen los seres humanos? Es un problema, como dijo el gran escritor negro Richard Wright, y con Estados Unidos no hay un problema negro, hay un problema blanco, dijo él. Es un problema en la mente de los blancos racistas, no es un problema en la realidad. Contra ese problema en la mente, que son los más difíciles y que se manifestó en acciones brutales, desde las leyes separacionistas y segregacionistas de Jim Crow hasta los linchamientos negros y el Ku Klux Klan, contra ellos salió Martin Luther King. El pastor, armado solamente de su palabra, de su fenomenal determinación de luchar contra el racismo, de su coraje sin límites y de una voluntad de paz total que lo llevó a rechazar todas las vías violentas de enfrentar al racismo y solo pedir una vía pacífica. Martin Luther King encabezó diversas marchas. Una de esas marchas fue la famosa marcha de 1965, a la que acudieron 25.000 personas y en donde se marchó durante varios días pidiendo el derecho al voto, básicamente el derecho al voto de los negros. O sea, por el color de piel no poder votar en un país democrático. Una contradicción absoluta y total a la que Martin Luther King enfrentó frontalmente. En la llamada Marcha de Selma, Martin Luther King marchó de la ciudad de Selma, en Alabama, a Montgomery. Marcharon y marcharon durante varios días, presionando para que se dictara una ley que permitiera a los negros votar. El derecho más elemental, el derecho político más elemental, el derecho al voto. La marcha fue bajo las amenazas de muerte de los racistas, bajo los ataques en diferentes momentos de la marcha a quienes marchaban por parte del Ku Klux Klan y de otros grupos racistas, como los white supremacists, los supremacistas blancos. En esa marcha fueron asesinadas 3 estudiantes, una mujer y 2 jóvenes. En esa marcha Martin Luther King pidió que lo acompañaran en la cabecera de la marcha, de un lado, un representante de religiones orientales. Del otro lado, el máximo pensador judío de los Estados Unidos, el rabino Abraham Yoshua Heschel. Las fotos de esa marcha están en muchísimas escuelas y ahí se ve a la cabeza de la marcha al pastor negro, en ese entonces de 36 años de edad, pero ya premio Nobel de la Paz. De un lado a un sacerdote con las vestiduras propias de las religiones orientales
y del otro lado va un rabino con una barba blanca y una edad avanzada, Abraham Yoshua Heschel. Cuando terminó la marcha, después de varios días, los periodistas le preguntaron a Abraham Yoshua Heschel: usted tiene una edad avanzada, una barba blanca, y ha marchado varios días con los jóvenes como si usted fuera un joven, poniendo en riesgo su salud. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Por qué marchó? Entonces el rabino le contestó, interpretando fielmente lo que Martin Luther King quería con sus marchas, le contestó: en esa marcha los que oraban eran mis pies. Ese mismo espíritu llevó a Martin Luther King a recorrer estos miles y miles y miles de kilómetros a los que se fueron plegando, a las marchas se fueron plegando cada vez más personas que entendieron que era lo que debían hacer, que no podían fallar a este llamado. Una de las marchas más importantes fue la marcha sobre Washington. Allí acudieron 250.000 personas que marcharon con el pastor para protestar por todas las segregaciones. La marcha fue muy especial, porque esas 250.000 personas escucharon en esa marcha uno de los mejores discursos de toda la historia del género humano. La marcha se hizo en 1963. Tenía demandas muy concretas. Número 1, el fin de la segregación racial en las escuelas públicas. Número 2, una legislación importante sobre los derechos civiles, incluyendo una ley que prohibiese la discriminación racial en el mundo del trabajo. Número 3, una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial, que los acosaba permanentemente. Número 4, un salario mínimo de $2 para todos los trabajadores sin distinción. $2 la hora. Martin Luther King pedía $2 por hora solamente para subsistir con la mínima dignidad para los que trabajan. Un gobierno independiente finalmente para Washington, donde había una gran población negra que dependiese de un comité del Congreso. 250.000 personas que se reunieron frente al Congreso de los Estados Unidos. Dijo Martin Luther King: les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghanies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens,
democracy. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Estos son partes de Yo tengo un sueño. Algunos de los sueños de Martin Luther King se concretaron en su vida. Martin Luther King influyó decisivamente con sus marchas y sus presiones para que fueran sancionadas como leyes la Civil Rights Act, el Acta de los Derechos Civiles en 1964, y el Voting Rights Act, consecuencia de la marcha de Selma por el presidente Johnson en 1965. O sea, sus sueños se materializaron en leyes, que son leyes decisivas en la historia de los Estados Unidos. Las leyes abrieron el camino a la desegregación. No fue fácil cumplir las leyes. Hubo que seguir marchando, porque aún aprobadas las leyes había estados que no querían aplicarlas, que no querían juntar a los chicos blancos y los chicos negros en las mismas escuelas, y que siguieron prohibiendo la entrada de chicos negros a escuelas blancas, escuelas de mayorías blancas, y que siguieron hostilizando y utilizando la violencia para oponerse a la desegregación en todos los planos. Y hubo que seguir marchando, no ya para que hubiera leyes, sino para que realmente las leyes se aplicaron. Pero además, Martin Luther King miraba más allá del racismo, miraba las causas de los seres humanos en general. Y así se puso decididamente de frente contra la guerra en Vietnam. Algunas de sus frases sobre el mundo en general: con frecuencia los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque están separados. La oscuridad no puede esconder la oscuridad. Solo la luz puede esconder la oscuridad. El odio no puede esconder el odio. Solo el amor puede esconder el odio. Martin Luther King escribió sobre la sociedad americana: estoy convencido de que si queremos estar del lado bueno, debemos como nación emprender una revolución radical de valores. Debemos comenzar rápidamente a partir de una sociedad a pasar de una sociedad orientada hacia las cosas a una sociedad orientada hacia la persona, como lo reclamó años después Erich Fromm, uno de los más famosos pensadores de los Estados Unidos. Se opuso a la guerra de Vietnam, se opuso a todas las causas injustas y murió defendiendo una causa que no era la del racismo. Martin Luther King aceptó la invitación que le hizo el sindicato de basureros negros de Memphis para hablar ante un acto en el que pedían una mejora mínima en sus salarios de miseria. Basureros, trabajadores, la categoría más castigada. Y allí habló ante una multitud en la ciudad de Memphis, defendiendo los derechos de los trabajadores y de estos trabajadores relegados. Al día siguiente, un blanco racista lo asesinó, a los 39 años de edad. Él anunciaba en muchos de sus discursos que podía llegar a ser asesinado, pero que no iba a retroceder, que no lo iban a detener con el miedo. Cuando sus 4 hijos y su esposa, Coretta King,
después célebre luchadora por los derechos humanos, quería vivir. ¿Y cuánto hubiera hecho Martin Luther King por tantas causas si hubiera seguido vivo? Fue un nobelicidio. Mataron a un premio Nobel de la Paz. Pero no mataron de ninguna manera a sus ideales, a sus luchas, a sus sueños. Al contrario, lo agrandaron. Hoy, cada joven puede decir, yo tengo un sueño, y evocar las palabras de Martin Luther King y sentirse totalmente representado por este pastor baptista negro que se convirtió en un héroe absoluto del género humano. Estados Unidos, el día que lo mataron, el presidente declaró un día de luto nacional. Y poco después se declaró el 18 de febrero como el Día Nacional dedicado a la memoria de Martin Luther King. Uno de los feriados centrales, de los pocos feriados que tiene el calendario de los Estados Unidos, para que nadie olvide de que todos debemos tener un sueño de paz y de justicia y de derechos iguales para todos, y de que todos debemos caminar todo lo que sea necesario para ello, porque nuestras acciones son las que oran para que esto suceda. Martin Luther King, el que ayuda a los otros, como dice la Biblia, se ayuda a sí mismo.